Ante todo, quiero dar las gracias al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la amable invitación. Todos conocemos al profesor Zamorano, lo insistente que es a la hora de cordialmente invitarnos, ¿verdad? Así que, de todas maneras, le agradecemos al magistrado, a todo el grupo que integra el instituto, porque año tras año, salvo los 2 años de la pandemia, pues han estado en el ámbito de mejorar la capacidad académica en el Foro Nacional, trayendo expositores internacionales y nacionales de alta calidad. En la tarde de hoy, pues me han dejado a mí la tarea de Mariano Rivera, de cerrador de un gran equipo de lanzadores que han puesto por delante. Como una vez fui beisbolista, voy a tratar de ser como Mariano, rápido, preciso y conciso, para no aburrirlos. Y próximamente director del FRAI, ¿verdad? Así que, vale. El tema que se me ha designado conversar con ustedes es la visión del litigante sobre las modificaciones al Código de Procedimiento Civil. El doctor aquí Aparicio ha hecho una gran exposición de lo que son los principios que orientan el nuevo proyecto de Código Procesal Civil. No es nuestra tarea agotar el tema en cuáles son las más importantes modificaciones, simplemente vamos a hablar a grandes rasgos, pues en la tarde de hoy estará aquí el magistrado Barrocha, quien prácticamente por el órgano judicial y la directiva ha tenido la tarea de armar el equipo que ha desarrollado y ha elaborado este proyecto muy interesante. Iniciamos, planteamiento del tema. Desde la entrada en vigor en el año 1987, el Código Judicial se constituyó en la legislación fundamental de carácter procesal que, entre otros temas, regula todo lo referente al procedimiento para el desarrollo del proceso civil como instrumento que provee el Estado de Derecho para el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial y a la vez resolver las controversias de tipo o de orden privado. El procedimiento, el proceso civil, es esa institución entonces que nos da el Estado para poder resolver los problemas que plantea el seno de la sociedad, las controversias, el reconocimiento de esos derechos, a fin de erradicar el otro método que anteriormente existía antes del proceso, que era la justicia o la autocomposición, la justicia privada. Para salir de eso, el Estado de Derecho provee de un proceso. El proceso entonces se desarrolla a través de procedimientos y trámites, y ese conjunto de trámites y procedimientos es lo que estaba contenido en el Código Judicial, que tuvo prácticamente 10 años de elaboración y estructuración. Fue una ley de 1984, pero no fue hasta abril de 1987 que se implementó y empezó a ejecutarse a nivel nacional. En su momento dado, el Código Judicial panameño del 87, que vino a reemplazar el código del año 1917, pues nuestra mayor codificación viene del año 1917, como ustedes saben, el Código Civil todavía data de allá, el Código Administrativo y el Código Judicial igualmente lo era. El Código Judicial lo reemplaza en el año 1987 y en su momento constituyó una legislación moderna e importante que respondía a la realidad social y económica de la época. Recuerdo haber leído a David Sechandía, que en su momento le dio elogios al Código Judicial en lo que se refiere al tratamiento de las excepciones. Decía, palabras más o menos, que el Código Judicial con gran técnica desarrollaba el tema de las excepciones, que realmente eran los hechos que extinguen o impiden la pretensión. Porque a diferencia de Panamá, con la implementación del Código, en Colombia se reconocían como excepciones algunos hechos que no atacan la pretensión en ese momento, sino que hechos eran las llamadas excepciones dilatorias. Nuestra legislación en ese momento entonces fue moderna y siguió la teoría pues, de Oscar Bülow, alemán, a quien se le conoce como el padre de las excepciones. Eso fue un hito histórico. Pero poco más ya de 3 décadas de que el Código Judicial se ha implementado y ha cumplido su función que históricamente le demandaba la realidad social y económica de nuestro país del momento en que se promulgó, y por ello luego de mucho trabajo hubo cambios. El Código Judicial ha tenido aproximadamente 55 reformas que han obedecido a tratar de desahogar la carga judicial,
a tratar de agilizar los procesos, abreviar plazos. La más grande reforma fue la Ley 23 del 2001, posteriormente ha habido otras reformas. Han tenido como objeto principal, les decía, la agilización del proceso mediante la simplificación de los trámites y las actuaciones procesales, así como también la implementación de las herramientas tecnológicas en la sustanciación del proceso. Ya vemos que en el 2008 y el 2015 pues, se implementó la Ley 75, que permite pues, los documentos electrónicos, de los que habló el magistrado Camargo. Todas estas reformas, de alguna manera calificadas por los abogados parches, fueron la solución momentánea, pero aunque fueron momentáneas, fueron una solución que sirvió para los objetivos trazados. Estas soluciones se dieron siempre respetando los derechos fundamentales del debido proceso y cada uno de los elementos que los integran. Como es conocido, el derecho fundamental del debido proceso, el cual el Pleno de la Corte en reiterada jurisprudencia ha señalado que se encuentra contenido en el artículo 32 de la Constitución, se constituye por una serie de elementos que lo integran: el derecho a la defensa, el derecho al contradictorio, el derecho a los medios de impugnación, y así, cada día a veces aparece un elemento más que la Corte, pues en su análisis interpretativo, con justo atino le va atribuyendo a ese derecho fundamental, sin perjuicio que en el artículo 32 también ha encajonado este otro derecho en boga actualmente, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que no es más que el derecho que tiene todo ciudadano o toda persona de acceder al Tribunal de Justicia para que le escuchen. No conlleva necesariamente que le reconozcan lo que está pidiendo, simplemente el derecho a acceder a la justicia. Para los abogados que ejercemos en la profesión mediante la tramitación o el litigio en causas que implican la aplicación del procedimiento civil, es sumamente conocido como un proceso civil, ya casi sin ningún tipo de distinción entre ordinario o sumario. Desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la correspondiente sentencia, sin soslayar la ejecución, tiene un término de tiempo para nada razonable. Por allí comentan los abogados que la vida útil de un abogado litigante ya la corresponde a un proceso ordinario, no aguanta para más uno. Imagínense, el doctor Aparicio hablaba que unos testigos en un caso se le murieron. Después de la pandemia estuve atendiendo un caso que había con demanda de reconvención por daños y perjuicios. El demandante primitivo demandaba el pago de $1,5 millones por un combustible alterado y nosotros $2 millones en reconvención por daños y perjuicios por otro incumplimiento de pago. Resulta que después de 8 años y gracias a la pandemia el tribunal tuvo tiempo para analizar y resolver y admitir las pruebas. Ahora que las admitieron, los demandantes nos han llamado para ver cómo buscaban un acuerdo, porque la empresa la vendieron, no tienen pruebas de los daños, la mayoría de los testigos han muerto y los otros no saben dónde están. Peritos no hay y de nuestra parte era lo mismo. Así que la solución fue quedar tabla, desistimiento conjunto de la demanda original y desistimiento de la reconvención, y cada parte asume sus gastos. Eso no es lo que busca la justicia. Pues aquí a diario se le da mayor realce y cobra bastante vigencia esa frase célebre del filósofo y pensador Séneca, que dice que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Pensar que un proceso hoy día puede durar en primera instancia no menos de 3 años, en segunda instancia 2 años y en casación otros 2 años, es aberrante y es frustrante uno decirle a un cliente internacional que esa es la realidad de la justicia. Y no porque existan malos funcionarios, no puedo hablar de malos funcionarios. Yo estuve dentro del sistema durante 15 años, conozco las vicisitudes por las que atraviesan los operadores judiciales, la falta de recursos, la falta de motivación. Motivación no necesariamente económica, sino que se le reconozca el trabajo, que los ascensos sean por mérito. Bueno, hoy día entendemos que se está tratando de implementar una carrera
que busca eso precisamente, reconocerle los méritos a los jueces. Sin embargo, hemos tenido conocimiento que los resultados de los concursos han sido desastrosos para algunos jueces que no han podido calificar, y es injusto porque el juez a veces está en desventaja. Yo estuve adentro, mi esposa es juez y sé pues las penurias que pasan todos los jueces para poder competir con el abogado que está litigando o el abogado que está constantemente capacitándose. Creo que el sistema no solo debe tratar de captar las personas por los cartones o los diplomas que tengan, sino más bien por el conocimiento que hayan adquirido, y la experiencia debe tener un valor importante y relevante en la escogencia de los jueces. Históricamente hemos visto personas que obtenían unos puntajes exorbitantes, pero bueno, a la hora de ser juez se requieren otras cosas más importantes que los cartones. El problema del servicio de la Administración de Justicia en materia civil, lastimosamente hoy día caracterizado por la lentitud y poca eficacia, no es una cuestión propia de Panamá, sino de muchos países de la región, generándose por ello en gran parte de América Latina un movimiento reformatorio a partir de la elaboración del Código Iberoamericano el Código Civil Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, iniciándose propiamente la reforma en materia procesal civil con el Código de Uruguay en el año de 1989. Le siguieron a este país el Código de Perú, Honduras, El Salvador, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Costa Rica. En nuestro país, como les decíamos unos instantes atrás, se han dado múltiples reformas parciales a nuestro cuerpo normativo con el propósito de agilizarlo. Sin embargo, tales reformas en su momento brindaron una solución que ya escapa a la reforma de aquellos momentos. Por eso se requiere un repensar, un nuevo modelo de enjuiciamiento de las causas civiles o para el reconocimiento de los derechos en materia civil o comercial. Necesitamos un repensar, una reingeniería jurídica, no necesariamente aplicando fórmulas que hayan funcionado en otro país. Cada país tiene su realidad, una realidad jurídica de sus servidores judiciales, de sus abogados litigantes. A esa realidad es que debe responder una futura reforma al Código de Procedimiento Civil. Tenemos un código que no es malo, pero que ya se agotó en cuanto a la forma de solucionar. Se habla mucho de que es un poco formalista, pero la formalidad a veces no la da el código, la interpreta el juzgador a la hora de interpretar y aplicar las normas. Por ejemplo, la formalidad no debe ser vista como una función en sí misma. La formalidad debe cumplir y cumple para el derecho una forma final. Lo que protege la formalidad es el derecho o la garantía que está detrás de la forma. Un ejemplo, nuestra legislación procesal actual establece que la notificación de la demanda al demandado debe ser personalmente. Por eso ustedes a veces ven que admitida una demanda, el tribunal notifica, fija un edicto. Eso es para notificar al demandante, porque la admisión al demandante no tiene mayor relevancia, pero para el demandado sí tiene que ser personal y por ello el código lo exige. Pero ¿qué pasa si el demandado, sabiendo ahora como el proceso está digitalizado, conoce que existe la demanda, comparece y contesta directamente sin recibir el traslado? Cualquier persona formalista dirá, no, pero es que omitió la forma de notificarse y decir que recibo traslado. Pero ahí no hay ninguna vulneración del derecho, es más, el código lo permite. ¿Por qué? Porque el derecho que la forma resguardaba, que era el derecho de defensa, ya se ha cumplido, se ha verificado con el hecho de contestar la demanda. En estos días tengo un caso, donde como demandados al contestar alegamos 5 excepciones.
En el tribunal había un juez suplente por un periodo corto de tiempo y nos llamó la atención que dio en traslado las excepciones, es un proceso ordinario, dio en traslado las excepciones al demandante, señalándolo o apercibiéndole que las resolvería al momento de dictar sentencia. Como demandado me llamó la atención porque es una irregularidad, pero que no afecta a ningún derecho, porque en todo caso le está dando la oportunidad al demandante de pronunciarse en relación con la excepción, pero no le está diciendo que el hecho de que no se pronuncie las tendrá por reconocida. Así que no le di mayor relevancia. Pero ¿qué ha pasado? El demandante ahora ha presentado recurso de reconsideración contra cada una de esas resoluciones. Pudiéndonos oponernos al recurso de reconsideración, no lo vamos a hacer, porque eso es darle mayor carga al tribunal. Ahora que tenía que resolver las pruebas, ahora lo que tiene que resolver es un recurso de reconsideración innecesario. Pues las excepciones en los procesos ordinarios, salvo aquellas que el propio código establece que son de previo especial pronunciamiento, deben resolverse al dictarse la sentencia una vez cumplido el trámite. Así que, pero bueno, esas son esas interpretaciones formalistas que conllevan, en todo caso, a dilatar el proceso y que no se pueda lograr la agilidad que requiere y que necesita y demanda un cliente. Miren, la Administración de Justicia juega un papel tan importante en la inversión económica que donde trabajo a menudo nos contactan personas del extranjero y lo primero que preguntan es: voy a invertir en Panamá, ¿cómo es la administración de justicia? ¿Hay seguridad jurídica? ¿Los tiempos de resolución son razonables? Entonces, todos estos temas son importantes para la inversión. Hay una necesaria relación entre justicia en materia civil, que es donde se manejan los grandes negocios, y la inversión. Y los tiempos son importantes. Un proceso que dura en su tramitación hasta casación 10 o 15 años, que los hay, es pérdida de dinero. Para una empresa, allí que alguien le presentó una demanda por $1.000 millones, eso es un daño enorme que se le hace, porque la empresa, que es una transnacional, hoy día tiene que registrar en sus estados financieros esa demanda y hacer la reserva, aunque sea una demanda temeraria. Entonces, porque aquí es fácil demandar, ellos nos preguntan, pero ¿cómo admitieron esa demanda? Pero ¿cómo no admitirla si cumple los requisitos básicos del 665? Entonces, el juez al admitir la demanda no tiene que ver si la demanda en sí tiene una probabilidad de éxito, simplemente ve la forma. Pero al admitir esa demanda de $1.000 millones, la registra, y si esta empresa cotiza en la bolsa, es un daño grave el que le hace. Y nos preguntan, ¿y no hay ningún medio que como demandado pueda alegar para que sea resuelto de forma rápida, una excepción de previo? No, porque las que reconoce el código no están dirigidas para eso. Incluso a futuro se debe pensar que la prescripción debiese ser tramitada como de previo y especial pronunciamiento, porque muchas veces se acciona estando prescrito y lo hace el demandante sobre la base de que el juez no la puede reconocer de oficio. Corresponderá al demandado alegarla en su defensa. Entonces, lo que le dice el abogado, yo la demando y si él no la alega, bueno, el proceso se va. Y a veces, por lo menos como estrategia, yo lo utilizo. Yo no lo alego necesariamente en la contestación, sino al momento de los alegatos, antes de emitir sentencia. Ya a esas alturas, si el demandante tiene algún medio de prueba o si de verdad ha probado y haber interrumpido la prescripción extrajudicialmente, ya es difícil. Entonces, a veces el proceso se torna pues en una pugna entre la habilidad y la justicia. Entonces, esas son las particularidades que el procedimiento y el proceso civil no contempla. Es muy bonito escuchar que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. Pero a la larga, ¿se logra eso? No necesariamente.
Es así que demandando a nuestra sociedad la pronta y eficaz solución de las causas y controversias de naturaleza privada que se sometan al conocimiento y resolución de los tribunales de justicia ordinaria relacionada con el derecho civil y comercial, el órgano judicial, a través de su actual junta directiva, ha tomado el control y ha elaborado un proyecto de código judicial, de código procesal civil, que si bien no es perfecto, es perfectible. Como toda cuestión que realiza el ser humano, nada es perfecto. He escuchado opiniones a favor, opiniones en contra, eclécticos. Sin embargo, lo que hay que rescatar es el reconocimiento que hace el propio juzgador de que hay una urgencia de reformar el modelo de gestión en los procesos civiles. Rescatemos ese mea culpa y esa voluntad que ahora mismo tiene el órgano judicial de querer dotar al país y a la comunidad internacional de un proceso civil moderno que hace uso de las TICs o de las tecnologías de la información y la comunicación y busca proveer de una justicia ágil, efectiva y rápida al ciudadano que demanda justicia. Importantes innovaciones está, pues, el establecer la oralidad. El proceso civil que se propone bajo el procedimiento del código, el proyecto, es darle preponderancia a la oralidad. Sabemos que no hay un sistema netamente oral ni netamente escrito, sino que un aspecto sobresale o predomina respecto al otro. Ya el sistema penal en nuestro país se implementó el sistema predominantemente oral, llamado sistema penal acusatorio. Ha rendido su fruto, pero requiere más, requiere el apoyo económico, mayor implementación. Tengo entendido que ya la justicia penal, pues las audiencias igual van por el año 2023. ¿Por qué? Porque la necesidad del país demanda más de la administración de justicia. En este país tenemos más de 30 años donde la justicia siempre va a rogar por mayor presupuesto, por el presupuesto que justamente le corresponde. Hace años nos comentaba un presidente de la Corte Suprema, pues que en un momento dado, pues él exigió el cumplimiento de lo que dice la ley en cuanto al presupuesto del órgano judicial y se le dijo de alguna manera que eso no estaba dentro de las prioridades del gobierno de turno, pues había que hacer hospitales. La justicia es un valor tan importante como la salud. En un país donde la justicia no es bien concebida, de nada servirán las otras cosas. O sea, la inversión, no atraes la inversión. Vas a conllevar que la gente busque la autocomposición o la otra fórmula. Imagínense, tenemos un sistema alterno de solución de conflictos que es el arbitraje, que es un método que ha demostrado ser rápido y efectivo. En estos días hay una demanda de inconstitucionalidad interesante sobre una norma que establece que solo a través del recurso de anulación se podrán alegar la vulneración de los derechos. En una hipótesis sumamente interesante, el abogado demandante, digo interesante, sostiene que eso vulnera el derecho a proponer la defensa de los derechos fundamentales mediante otros mecanismos, entiéndase el amparo. Imagínense que ahora a los procesos arbitrales se le permita arbitraje, hasta ahí llegó. Porque tenemos, nos decía el difunto profesor Pedro Barzallo, cómo se ha desvirtuado el amparo de garantías que es utilizado simplemente a veces para dilatar o paralizar un proceso. Y tengo entendido que esa es la situación que ahorita está atravesando el primer tribunal superior a partir de la implementación en la ciudad de Panamá del sistema penal acusatorio. La cantidad de amparos de garantía que se proponen contra las actuaciones de los jueces en el área penal ha sobrepasado la cantidad de las acciones de amparo que se proponen en la vía civil. Entonces ya el amparo se ha vuelto y al Tribunal Superior le han tenido que asignar 2 magistrados más.
Y no es que las actuaciones de los jueces penales estén mal, porque la mayoría de los amparos que he visto no son concedidos. Pero bueno, es una herramienta que se utiliza con justa razón o sin razón, sobre pretexto de proteger y tutelar los derechos constitucionales. Un aspecto importante que trae el proyecto de reforma al Código Procedimental es que establece términos claros y precisos para la emisión de la sentencia. La sentencia de primera instancia deberá ser emitida en el término de 1 año, contado a partir de la notificación de la demanda, y 6 meses en la segunda instancia. El juez deberá obligarse, perderá competencia. No se trata de un premio, no van a pensar que ahora el juez simplemente no quiere fallar y deja el caso ahí. No, eso va a tener sus consecuencias. Es decir, el proyecto le asimila responsabilidades y obligaciones al juez de fallar dentro del término de 1 año. Todos los que estamos aquí pues sabemos que existen procesos en donde la sentencia llega a 2, 3 años. No necesariamente porque haya negligencia del juzgador. No podemos ser tan críticos y tan injustos con los administradores de justicia. El exceso de trabajo que tienen los jueces es real y a veces es desviado, la atención del juez es desviada en cosas que no deben estar tramitando. La cantidad de incidentes, como decía el magistrado Camargo, que se proponen en un proceso, recursos, reconsideración, apelación, incidentes de nulidad, de alguna manera desvían al juez de lo principal. Entonces, estas cosas son las que traen consigo la demora en los procesos. Pienso que a través de un código o un proyecto como el que se nos propone, que se busca agilizar y potencializar la actuación del juez, se procurará mejorar el sistema de administración de justicia. Cada día es más imperiosa la necesidad de contar con un nuevo modelo de gestión judicial en materia civil y comercial. Ya no es momento para postergar. En el año 2015 hubo un intento de reforma al Código Judicial, un proyecto de ley 244, quedó en el olvido, anteriormente hubo otro. Esperemos que en esta oportunidad donde vemos el ánimo, el ímpetu del órgano judicial a través de su directiva, el magistrado Arrocha, que estará pronto aquí, cómo ha ido a nivel nacional presentando el código, sometiéndolo a la consideración de la comunidad jurídica para que aporten. No solo se trata de criticar destruyendo, sino criticar objetivamente. Una de las cosas que vemos importante en el proyecto es que enumera los principios que deben orientar al juzgador en la interpretación y aplicación de la ley. Eso es importante. Miren, como juez, parece mentira, uno debe tener arraigado y asentado los principios fundamentales de derecho, que de tal manera que eso lo lleva a interpretar mejor y aplicar la ley. Recuerdo que hace años el profesor Jairo Parras nos comentaba de un ejemplo, y es una norma que también tiene nuestro Código Judicial, el artículo 970, que dice que cuando uno de los peritos se excuse o manifestar impedimento para asumir el cargo, el juez procederá a reemplazarlo. Ocurrió en un caso, hice en un pueblo donde el juez leyó la norma y como el perito se excusó, dice, yo mismo soy. Así que la norma dice que el juez procederá a reemplazarlo. Claro, esa es una interpretación natural de cualquier persona que desconoce el derecho, pero un juez que tiene impreso en sí las nociones de que el juez no puede ser parte, sabrá que procederá a reemplazarlo es a designar otro perito. Cosas como esas, pues, lo vemos a diario y me recuerda a muchas anécdotas más que en la vida de juez uno ha tenido. Una vez ya llegó un abogado a reclamarme que por qué la secretaria no le quería recibir la contestación de la demanda si existe una norma que señala que el demandado puede contestar la demanda aunque no haya recibido traslado. Y eso es cierto, le decía yo al abogado, usted puede contestar, pero primero déjeme admitirla. Entonces, usted no sabe si yo la voy a admitir.
O sea, la había presentado el lunes y él el martes llegó con la contestación. El proceso parecía tan amarillo, pero licenciado, déjeme admitirla y después la contesta. Total, mandé a corregir la demanda porque no llenaba los requisitos y bueno, al final el demandante no corrigió y se archivó. Señores, para ir finalizando, pues debemos decir que como abogados litigantes nos complace ahora, pues, ver que hay la intención de un nuevo código de procedimiento civil para los efectos de resolver las causas civiles. Este código tal vez no será perfecto, pero es un paso en la dirección correcta hacia la agilización y modernización del sistema de administración de justicia. Así que muchas gracias.